Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Se está dando de a poco la llegada del cambio de gobierno y ya obviamente el nuevo periodo constitucional legislativo ya ha comenzado como establece la Carta Magna. Y digamos, son nuevos jugadores, pero las reglas que establece nuestra Constitución Nacional de un Estado republicano, de control interpoderes, de un Estado republicano, de una democracia representativa, de igualdad ante la ley, no están cambiando y no van a cambiar. Por eso se puede hablar mucho y se puede decir y se puede pontificar y se puede editorializar sobre la cuestión política, sobre la cuestión partidaria, sobre los resultados electorales. Pero lo que sí debemos construir entre todos, seamos del sector ideológico, político, partidario, gremio, estructura económica, lo que sea, es de una constitución que realmente no sea letra muerta. Lo que debemos nosotros insistir desde el punto de la sociedad o desde el lugar de la sociedad en donde estemos, que la Constitución Nacional se debe acatar y no discutir. Porque nosotros somos una república, somos un Estado social de derecho, somos una democracia. Por ende, nada fuera de esos conceptos básicos puede ser aceptado. Todo lo que esté dentro de esos límites, dentro de esa estructura legal constitucional, son parte del juego. Pero eso sí, debemos estar muy atentos, debemos ser muy celosos, debemos ser custodios hasta lo máximo de nuestra Constitución Nacional. Una constitución moderna, una constitución considerada ejemplar hasta incluso por el momento y la manera en que fue redactada. Una constitución nacional en donde los constituyentes en aquel lejano 1992 plantearon una realidad, plantearon una situación. Obviamente han cambiado muchas cosas, ha avanzado muchísimo el mundo. Han avanzado muchísimo también las estructuras democráticas, pero la Constitución Nacional es aquella piedra fundacional sobre la cual debemos seguir construyendo nuestro país. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley. Nadie está por encima de la ley, ni persona, ni institución, ni sector, nadie. La Constitución Nacional, esa es nuestra regla de juego. Y esa Constitución Nacional, todos estamos obligados a cumplirla, a hacerla cumplir, custodiarla y principalmente extender todo lo que establece la misma. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Después de 30 años de trabajo, llegando ya a una edad de adulto mayor, uno obviamente, si trabajó pagando una jubilación mes a mes durante más de 3 décadas, quiere disfrutar de esa jubilación, en una vida de retiro, en una vida que debería ser de tranquilidad, en una vida que debería ser de equilibrio, en una vida que debería ser de satisfacción de los logros obtenidos y obviamente seguir construyendo. Uno no tiene por qué, si está jubilado, dejarse estar, obviamente que no. Y es por eso que siempre hay que atender sobre la situación de nuestras y nuestros jubilados. Y los jubilados del ámbito público y los jubilados docentes son dos partes de este universo de las personas ya cesadas en sus funciones, ya jubiladas, que deben tener más atención. Especialmente porque, a diferencia de lo que se presupone, los trabajadores de la función pública, el 99,9% trabajan por un salario mal pagado y trabajan haciendo más de las funciones que tienen, incluso muchos pagando su propia formación, y llegan a tener un salario máximo que apenas incluso les ayuda a vivir después de la jubilación. De los docentes ni hablemos, de los docentes ni hablemos. Es por eso que les traemos hoy este caso, el caso que tiene que ver con una presunta irregularidad o presunto desvío de fondos de la Asociación de Jubilados de Funcionarios, del Funcionariado Público y de los docentes.
en donde se habla que 2 exdirectivas de esta asociación habrían incurrido en irregularidades en perjuicio de sus cosocios. Está con nosotros el doctor Rodrigo Giudice, que representa a los afectados en esta historia. Doctor Giudice, bienvenido a Causa Justa, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a toda tu vasta audiencia. Y estamos para compartir un poco los entretelones de un proceso que efectivamente se está debatiendo en un juicio oral y público y que, tal como ya lo has manifestado, involucra a un sector bastante sensible, que es el de los jubilados, tanto del sector público y de la docencia, que se aglutinaron en una asociación denominada Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, una entidad sin fines de lucro que precisamente lo que pretende es, a través del bienestar común y la solidaridad, mantener una vida digna y acceder a ciertos derechos y beneficios que les corresponde y que muchas veces desde el sector privado se les impide de alguna manera. Entonces, por eso es que es fundamental este tipo de organizaciones intermedias como son las asociaciones. Y lastimosamente, en este caso estamos ante un leve ataque al patrimonio de esta asociación y consecuentemente el desmedro en perjuicio de los socios de la aludida asociación. ¿A quién se está enjuiciando y qué se está procesando en esta historia? Las acusadas, las personas que están siendo enjuiciadas por los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza, son la señora Nélida Huésped Peralta y Celina Villalba de Lovera. Anteriormente ya estaba también acusado una persona de nombre Esteban Ferreira, a quien en la audiencia preliminar, una etapa previa al juicio, el Estado paraguayo lo había declarado autor de los delitos de apropiación y lesión de confianza, imponiéndole una sanción privativa de libertad, una sanción de 6 meses de pena privativa de libertad con el beneficio de la suspensión. En el caso de la señora Nélida Huésped Peralta y la señora Celina Villalba de Lovera, sin embargo, las mismas prefirieron debatir el fondo de la cuestión. Me parece muy bien, me parece una forma civilizada de redefinir el conflicto, porque verdaderamente se están debatiendo cuestiones muy importantes. Y los hechos concretos que se le atribuyen a estas personas son los siguientes. Entre diciembre del 2014 hasta marzo del 2015, estas personas se hicieron del control, disposición y administración de una cuenta corriente y una caja de ahorro, cuya titular es la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, y de manera, a mi modo de ver, aleve, flagrante, procedieron a realizar actos indiscriminados de disposición y administración de los recursos financieros que se encontraban en esta cuenta corriente, en esta caja de ahorro, cuya titular es la asociación, que se encontraban en el Banco Familiar SAECA. Concretamente, a través de la emisión de cheques, a través de la extracción de sumas de dinero en la caja de ahorro, lograron disponer de la suma de 1.240.971.000 guaraníes, y ese patrimonio del cual se desprendió, que pertenecía a la asociación, lejos de ir a ser destinados a los fines sociales de la asociación, muy por el contrario, fueron a parar en parte en beneficio de las propias personas sometidas hoy día a juicio y a otras personas que en el marco de este juicio vamos a tratar de entender del por qué han recibido. Pero en síntesis, esos serían los hechos. Acá la pregunta es cómo llegaron a acceder a la cuenta corriente de la caja de ahorro. Pues bien, con resoluciones judiciales emanadas de un tribunal electoral de la capital, integrado por jueces electorales del interior, lograron hacerse de una suerte de administración transversal a la administración legal legítima que tenía la asociación, y básicamente coexistieron 2 consejos directivos, 2 presuntas presidencias, uno a cargo de la señora Rosa Bella Cáceres, que es la que verdadera y legalmente tenía la representación legal de la asociación. De hecho, la asociación nunca paró en este tiempo en que ocurrieron los hechos, pero sí la realidad es de que de manera totalmente transversal, yo diría marginal, la señora Nélida Huésped Peralta, Celina Villalba de Lovera y otras personas lograron hacerse de una parte del patrimonio de la asociación, más concretamente de esta cuenta corriente y la caja de ahorro, disponiendo en beneficio propio, en algunos casos en beneficio de terceros, de esta suma de dinero, y todo ello constituye una disminución patrimonial de manera totalmente irregular en perjuicio de la asociación como patrimonio, pero en directo desmedro a los socios. ¿Qué se hizo con este dinero? Y es lo que vamos a tratar de desentrañar en el marco de este juicio oral y público, Héctor. Increíblemente, aunque parezca cuasi flagrante,
La realidad es de que entre el 29 de diciembre a marzo del 2015, literalmente esta cuenta corriente y la caja de ahorro fueron absoluta y totalmente vaciados. Contra la cuenta corriente se libraron varios cheques. En fecha 29 de diciembre fue un verdadero carnaval. Ignoro yo qué es lo que pasó ese día, pero por lo visto dieron rienda suelta a toda la representación que tenían de cómo, cuándo y en qué circunstancias realizar los hechos. En esa oportunidad se han librado varios cheques a nombre de la señora Nelia Huésped de Peralta, a nombre de la señora Celina Villalba de Lovera, a nombre del señor Esteban Ferreira. También fueron librados cheques a nombre de profesionales que asistieron a estas personas en procesos judiciales particulares que incumbían a la misma, a estas personas. Y en realidad, yo lo único que te puedo decir es de que el hecho objetivo es de que se produjo un egreso totalmente ilícito de estas sumas de dinero, en parte en beneficio de estas personas hoy día sometidas a proceso y a terceros. Es importante señalar, y esto es muy relevante para que se pueda dimensionar o mensurar el perjuicio que se ha ocasionado a la asociación y a los socios, de que estas sumas de dinero estaban depositadas con un fin específico de otorgar crédito a los socios. Y el dinero que estaba en la caja de ahorro era dinero proveniente del cobro de alquileres de un inmueble que alquila la asociación a la fiscalía. O sea, tenía un fin social, sin embargo, este dinero fue totalmente desapoderado de la asociación y utilizado en beneficio de estas personas. Y espero que en el juicio podamos de alguna u otra manera determinar en qué se usó, por qué se usó y fundamentalmente qué es lo que motivó a estas personas a afectar a sus pares, porque acá lo paradójico es de que estas personas formaron parte de la asociación, eran socias de la asociación. Si bien es cierto, en el 2011 ambas acusadas ya fueron expulsadas, no obstante ello, ellas saben perfectamente cuál es el fin de la asociación y sin embargo hicieron todos los actos que, reitero, según su representación, le eran inmediatamente necesarios para de alguna manera menguar ese patrimonio que hoy día lastimosamente está objetivamente comprobado como daño patrimonial en la suma de guaraníes, 1.240.971.000 guaraníes. El abogado Mircea de Centurión, a quien le vamos a dar derecho a réplica, obviamente, representa a la señora Huésped. Yo lo estuve escuchando en estos días, hablando y diciendo de que todas esas erogaciones de esa cuenta y el manejo de esas cuentas se basaban en una decisión judicial electoral legal y que también todos esos fondos fueron entregados o fueron pagos legales de deudas o de cuentas. Más o menos eso lo escuché de parte del doctor Mircea de Centurión. Y bueno, entonces en el marco del juicio va a quedar demostrado la absoluta y totalmente contradicción a esos presuntos argumentos de descargo. Porque la realidad es que los libros sociales, los registros contables de la asociación no permiten, y esto no lo digo yo, lo dice una pericia, no permiten comprobar que ninguna de estas sumas de dinero abonadas a Nelia Huésped de Peralta, a Celina Villalba de Lovera, a Esteban Ferreira y a otras personas más hayan sido sumas de dinero a los efectos de abonar la prestación de servicios o la adquisición de un determinado bien. En términos sencillos, de acuerdo a las registraciones contables, de acuerdo al patrimonio documental, económico y financiero de la asociación, ninguna de estas erogaciones han sido a los efectos del cumplimiento de los fines de la asociación. Y vuelvo a reiterar acá, lo que sí ha ocurrido es que ha existido una comisión directiva paralela cuyo único y absoluto acto como tal fue el de modificar el registro de firma de una cuenta corriente y una caja de ahorro de la asociación y literalmente vaciar esa cuenta corriente y esa caja de ahorro entre los meses de diciembre a marzo del 2015. Así que entiendo yo de que... Diciembre de 2014, marzo de 2015. Marzo del 2015, sí. Y una operación concreta también en septiembre del 2015. De ahí es que en algún momento hemos necesitado hacer un poco ver nuestra voz de protesta porque un proceso que se inició en el 2018 se manejó con cierta regularidad en toda la primera etapa investigativa, pero sí ya comenzaron ciertos obstáculos procesales propios de conductas o maniobras procesales que no corresponden, que podrían objetivarse claramente en ejercicio abusivo del derecho, que empezaron de alguna u otra manera a evitar transcurrir a otras etapas del proceso. Esta audiencia preliminar, para el desarrollo de la audiencia preliminar se tuvieron que superar muchos obstáculos y para el inicio de este juicio ni qué decir, ¿verdad? Pero lo concreto es que estamos en este juicio y ojalá que se pueda reivindicar un poco los derechos de casi 20.000 socios de la asociación, ¿verdad? También otra cuestión, ¿se hizo un seguimiento de los cheques
que fueron librados contra estas cuentas, esta caja de ahorro y esta cuenta corriente? En realidad, nosotros tenemos acreditado la mayoría de las personas que cobraron estos cheques y todas ellas están citadas para prestar declaración testimonial. Ahora, la línea investigativa de la Fiscalía se discernió y también ya nosotros agarramos en esas condiciones el proceso sobre la responsabilidad concretamente de Nélida Huésped de Peralta, Celina Villalba de Lovera y el señor Esteban Ferreira. ¿Por qué? Porque estas eran las personas que fungían de presunta presidente de la asociación, presunta tesorera y presunto protesorero de la asociación. Pero ¿se sabe si esta gente a los cuales se les dio estos cheques, que totalmente sumaron 1.200 millones de guaraníes, estas dos cuentas, caja de ahorro y cuenta corriente, ¿se sabe ahora, ustedes pudieron investigar de por qué recibieron esos cheques? ¿En cobro de algo? No sé. Y de acuerdo, en realidad, le vuelvo a reiterar, de acuerdo a la documentación que nosotros tenemos, no existe ningún fundamento del por qué esos cheques fueron emitidos a varias de estas personas. Por ejemplo, hay dos cheques, sí, creo que hay dos cheques concretamente por montos bastante importantes, casi 100 millones de guaraníes, abonados a profesionales abogados que representaron intereses de la señora Nélida Huésped de Peralta y Celina Villalba de Lovera en procesos judiciales contra la asociación. ¿Por qué la asociación pagó esos honorarios? Espera un poco. La asociación pagó a abogados que litigaban contra la asociación. Es correcto. De hecho que hay un acta, el acta número 1/2014, de esta presunta comisión, que yo la llamo comisión marginal, porque también es importante para que la gente entienda, destacar de que posteriormente existen resoluciones judiciales del fuero electoral que destacan de que era absolutamente ilegal y se anuló, vamos a decir, la homologación de proclamación de carácter de representantes de la asociación que recaían en Nélida Huésped de Peralta y Celina Villalba de Lovera. Y en esa acta número 1/2014 es bastante revelador de lo que pasó acá. En primer lugar, dispusieron de la modificación del registro de firma de la cuenta corriente y de la caja de ahorro que existía en el Banco Familiar Sadeca. En segundo lugar, plantean el allanamiento, imagínense un poco, el allanamiento por parte de los nuevos representantes convencionales de la asociación en juicios promovidos por Nélida Huésped de Peralta y Celina Villalba, Nélida Huésped de Peralta contra la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay. O sea, realmente yo creo que uno de los elementos incriminatorios para determinar con claridad qué es lo que pasó acá, cómo esta gente se aprovechó del caos administrativo y económico que generó la existencia de esa puja entre una representación legal legítima presidida por la señora Rosa Bella Cáceres y su comisión directiva, y la otra con Nélida Huésped de Peralta, y ahí uno claramente observa que verdaderamente con motivo de estas resoluciones judiciales, ello permitió el menoscabo directo al patrimonio de la asociación. Y otra vez, un conflicto de intereses manifiesto. ¿Cómo van a estar permitiendo el allanamiento de acciones contra la persona jurídica de la asociación? Nélida Huésped de Peralta, Celina Villalba de Lovera, Esteban Ferreira, no son la asociación. La asociación es una persona de derecho privado, autónoma, con un patrimonio absolutamente independiente a las personas a que ellas representan y consecuentemente en ningún caso podrían haber decidido eso. ¿El juicio está abierto, se está desarrollando? El juicio se inició el día martes 4 de julio. Está presidido por el doctor Héctor Escobar y tiene como jueces a los doctores Federico Rojas y Carlos Hermosilla. Por fin, después de una tercera tentativa, logramos iniciar. Y como te digo, acá lo único que estamos esperando es de que haya una reivindicación a los derechos de los socios, al patrimonio de la asociación y de que esta causa termine con una sentencia. En mi opinión, debería terminar, así como fue en el caso de Esteban Ferreira, en una sentencia de naturaleza condenatoria que mínimamente reivindique los derechos de estas personas de un segmento verdaderamente sensible. Y les vuelvo a reiterar, se les virló, se les frustró, se impidió de manera absolutamente dolosa e intencional la posibilidad de disponer de una suma de dinero que debería de haber sido destinada a fines sociales y no a parar
en los bolsillos en parte de las acusadas y en parte de otras personas que van a tener que explicar por qué persiguieron ese importe. Doctor Rodrigo Giudice, como siempre, un placer hablar contigo. Al contrario, para mí es un privilegio estar acá. Gracias. Obviamente la contraparte mencionada, como es costumbre, tiene todo el derecho a réplica. Mencionamos luego al doctor Misael Centurión porque escuché sus declaraciones en otros medios, pero bien, las personas que hayan sido mencionadas al día de hoy tienen todo el derecho a réplica, como siempre. A la vuelta del corte, continuamos con más temas aquí en Causa Justa. En Paraguay hay de todo. Celulares Mau, calzados deportivos Mau, marcas de vaqueros Mau, autos Mau, abogados Mau, médicos Mau, pero nunca escuché que en Paraguay también existe todo un universo que tiene que ver con carpinteros Mau. Es así, escuchó bien. Ahora le tenemos a una causa aquí de aproximadamente, por ahora son 50 afectados. Pero estamos hablando de muchos más afectados, casi 200 personas, de una organización que se hacía pasar por carpinteros. Cobraban la primera parte del trabajo contratado y después, si te he visto, no me acuerdo. Está la doctora Ana Sáenz, abogada del foro, quien es la abogada representante de este medio centenar de víctimas, pero ella asegura que hay muchas más víctimas. Doctora Sáenz, bienvenida aquí a Causa Justa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación a vos y a tu audiencia. Carpinteros Mau. Nunca escuché. Sí, bueno, realmente esto empieza a raíz de una denuncia que se hace ante SEDECO. Debo decir que nosotros dentro del Paraguay tenemos todavía un proceso a recorrer en lo que no está en nuestra naturaleza el reclamar por servicios mal prestados. O no prestados directamente. O no prestados directamente, ¿verdad? Entonces, si bien las instituciones públicas hicieron un camino hoy por hoy sobre lo que es SEDECO y las diferentes instituciones que nos colaboran cuando queremos hacer una denuncia, sigue siendo muy burocrático. Y a raíz de esto, mi clienta, la señora Emilce Mariño, se presenta con esta situación de que contrató un servicio por internet. Las redes sociales, la tecnología no es buena ni mala, es una herramienta y hay que saber utilizarla, claro, ¿verdad? Contrató este servicio por internet y vinieron, tomaron todas las medidas para hacer una remodelación de cocina, porque ese es el fuerte de esta organización realmente. Toman todas las medidas, cobran la seña, le entregan un recibo, un comprobante. En este tipo de circuitos de estafa también hay que decir que como el comercio es muy dinámico, muchas veces no tiene todos los documentos que uno necesitaría. Pero en este caso por lo menos tenemos un recibo de entrega de seña. Pasa el tiempo, no se presentan, no hacen el trabajo efectivamente como tiene que ser y bueno, entonces se acerca a nuestro estudio jurídico y decidimos presentar una denuncia ante la instancia de SEDECO y empezamos allí. Por supuesto, hubieron algunos trámites y cuestiones burocráticas que una vez han mejorado mucho en eso, debo decirlo, pero que falta. No logramos llegar, porque ellos son artistas, no logramos llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos, pero ya decidió la clienta hacer por lo menos un descargo de enojo y frustración en sus redes sociales. Y a partir de ahí, en las redes sociales se van contactando entre algunas personas y se genera un grupo. Este grupo lo encabeza la señora Leticia Estigarribia, que hace también una denuncia. ¿Qué sucede? Se genera una brecha aquí que es muy importante de mencionar. Está involucrado en esta red el sistema de las redes sociales, vamos a decir así, que es por donde promocionan ellos. Y después con lo que juegan es con la individualidad. O sea, para mí un monto de 3, 4 millones de guaraníes es un monto significativo, pero cuando hago una denuncia, ese monto no representa ante la institución un monto que tenga la mayor atención necesaria, ¿me explico? Y todos empiezan a trabajar y a funcionar como islas. Cuando se empezó a juntar esta gente nos dimos cuenta de que no es una isla, es un sistema. Y este sistema ya tiene más de 50 personas involucradas. Afectadas, ¿verdad? Y que han hecho las denuncias. Pero esas denuncias son muy precarias porque van a una fiscalía,
En casi las fiscalías de todo el país están presentadas denuncias. Contra el mismo grupo. Contra el mismo grupo. Este grupo, como están estas cuestiones aisladas y que son todos montos de 8 millones, 10 millones, 5 millones, 3 millones, que no representan ante la institución, sí ante el individuo, no siguen ningún proceso realmente. Están todos prácticamente, por decirlo así, en algún cajón olvidados, ¿verdad? Dentro de lo que significa la no seguridad o la falta de seguridad jurídica que nosotros tenemos y la cantidad de expedientes que tiene que manejar una fiscalía o un juzgado. Nosotros entendemos también eso, pero falta todavía la conexión que podría existir, Claro. y que hoy nos permiten las herramientas tecnológicas. Claro, Salta, Héctor Alegre es uno de los carpinteros Mau. Claro. Yo ni sé clavar un clavo, pero por las dudas. Y Héctor Alegre a Patricio le cobró 5 millones de guaraníes. Nunca le hizo el trabajo. Patricio, uno de mis camarógrafos, me denuncia en una fiscalía. Me denuncia Patricio a Héctor Alegre. Después Jorge, el director, productor del programa, yo le cobro un 10 millones. Así mismo. Después a William, el director de cámaras, le cobro 3 millones. Claro, y como todos... Pero ¿cómo nos saltan el sistema que Héctor Alegre ya fue denunciado por 3 personas? Y porque todos actúan de manera individual y No está autónoma. interconectado. No están interconectados y esta falta de conexión que hay es el espacio que encuentran estos sistemas de estafa, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué nombres hay? ¿Hay personas? Hay personas identificadas. A ver, contame quiénes son. Hay empresas porque cambian de nombre, presentan presupuestos con logos, facturas, tienen cuentas de banco y ahí también es donde también están las alarmas. Porque si usted o yo o cualquier persona hace un giro a una cuenta que supera su capacidad, enseguida te están llamando del banco a preguntar, ¿verdad? Entonces, hasta eso también nos preguntamos cómo saltan, ¿verdad? Porque hoy por hoy hay muchas ofertas de bancos que te hacen abrir la cuenta con solamente la presentación de tu cédula, pero ¿dónde está ese control que se necesita en estos movimientos? Te digo, ellos, por ejemplo, se hacen llamar Limar Muebles, AIL Muebles, JM Amoblamientos, Lúmica, ¿verdad? Punto Muebles, Ideal Muebles, esos son algunos de los nombres. Pero son las mismas personas detrás. Pero son todas las mismas personas las que están señaladas y están siendo investigadas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Que son, por ejemplo, Luis, te voy a decir acá, porque es una familia, Luis Enrique Sostoa Guerrero, Lilian Marlene Sostoa Guerrero, Javier Sostoa Guerrero, Cristian Froilán Sostoa Guerrero, ¿verdad? Después tenés Francisco Sostoa, Juan Carlos Miranda López, que también es parte de la red que se vuelve a repetir, Luis Enrique Sostoa, como ya te mencioné, y otro Liz Rosana Ortiz, que también está vinculada con Javier ¿Es una Sostoa. familia? Es una familia. ¿Y de dónde son? Y ellos están en Asunción, ¿Son de ¿verdad? Asunción? Mucha gente se fue a sus locales, hemos enviado notificaciones, nos hemos presentado incluso, y ellos están a cara de piedra. Es más, los abogados que contratan, con todo respeto a mis colegas, te dicen, no le van a agarrar, no le van a tocar a esta gente, ¿verdad? Y claro, tienen presentado, te voy a decir, en la Fiscalía de Capiatá, de Asunción Barrial Noguera Genes, después en la Barrial de Nazaret, después en la Fiscalía Sobraedo en el centro, en Paraguarí, en Fernando Zona Sur, en la Fiscalía de Itagua, y puedo seguir, en la Fiscalía de la Ciudad de Concepción, también en las comisarías están en todos lados, también, desde Sajoña hasta lo que te imagines. Pero les muestro, ¿por qué? Porque son todos consumidores que llegaron a contratar un servicio, ese servicio no se prestó y después la estructura les gana. Y es recargar otra vez a la víctima con toda la burocracia. Pero yo no sé cómo Sedeco, si se repiten los mismos nombres, cómo Sedeco no hace un paquete o cómo el Ministerio Público no hace un paquete, si son las mismas personas. Y por eso estamos hoy acá. Nosotros estamos pidiendo que se hagan eco las autoridades Claro. y que se haga un paquete porque los indemnizados son demasiados. ¿Cuántas Y esta personas gente- aproximadamente? Y yo le digo, hoy en este listado que yo te traje acá son 50 personas, ¿verdad? 50 personas que pudieron asociarse, conjugarse, organizarse mínimamente, ¿verdad?
Pero sabemos que hay muchas más porque encima hay gente que ni siquiera hizo nada. No, yo le pagué 2 millones, ya no quiero saber más nada, demasiado mucho le reclamé, ¿verdad? Pero es un esquema, esto es un esquema ilícito. Pero ¿hacen ¿verdad? por lo menos algún trabajo? No, en 2 casos que tengo acá se les entregó tipo tablas. O sea, pidieron una cocina y recibieron unas tablas forradas, ¿verdad? Pero ¿Tienen local físico? tienen un local físico. ¿Acá en Asunción? Acá en Asunción. Y me muestran Y tienen muebles. un sistema de que tienen un montón de fotos en internet de diferentes muebles de cocina, ¿verdad? Que van cambiando, porque ya tenemos estudiado y hemos captado muchos screens de pantalla de cómo ellos cambian y cambian y cambian sus estilos, ¿verdad? Y vos llamás a la empresa Limar y es con un logo. Después te vas a esta empresa que se llama AIL Muebles, es otro logo, pero son los mismos, ¿verdad? La misma dirección, La todo. misma dirección, todos son los mismos representantes y tienen un sistema, te dan el presupuesto muy rápido, vienen a las 24, 48 horas a medirte todo, muestran una eficiencia inicial increíble, ¿verdad? ¿Cuánto es el daño que habrán cometido presuntamente según esta denuncia de estas 50 Y personas? nosotros estamos atrás de esto desde el 2021 Sí. y ellos siguen impunes. O sea que pueden hacer los cálculos todos los días con seguridad que hay una persona en este esquema, con seguridad. ¿Y tenemos el monto? ¿Cuánto? Hoy ya tenemos superados los 200 millones de guaraníes. 200 millones de guaraníes. Sí, hoy, ¿verdad? Hoy, ahora. Ahora, pero con esta denuncia Con que estas nosotros- 50 personas nomás. Con estas 50, algunas no quieren ni decir el monto, les da incluso algún poco de pudor, ¿verdad? Porque les hicieron entregas mucho más grandes. ¿Hay entregas de cuánto? Hay entregas hasta de 15 millones de guaraníes. Qué dolor en No, el pie. Es tremendo y sobre todo es este espacio que se generó entre la posibilidad de usar la tecnología y la herramienta para este daño y que todavía no estamos usando en las instituciones la tecnología para conjugar esto y agarrarlos, ¿verdad? Eso es lo que es tremendo. Ellos tienen un sistema más eficiente que cualquier otro sistema, ¿verdad? Pero es imposible que continúen con esta impunidad. Para nosotros es tremendo porque el desgaste que hacen a las víctimas y el sistema es siempre el mismo. Te voy a pagar, te voy a cumplir, voy a hacer lo que me pedís, ya se van a ir los carpinteros y cuando vos presentás la denuncia aparecen 2 que vuelven a medir y como que para calmarte, ¿verdad? Y mucha gente para en esa instancia, ¿no? Y después continúan, pero no están imputados. Ahora, ¿cómo Ni es posible? uno está imputado. Con todo respeto a la SEDECO, que creo que está mejorando la SEDECO. No, está mejorando. Está mejorando. Creo que el Ministerio Sí. Público, con algunas deficiencias, es una institución eficiente, creo yo. Yo creo que... Pero ¿cómo es posible que ni la SEDECO ni el Ministerio Público haya aglutinado todas estas 50 denuncias en un solo expediente a ser investigados una sola vez? Y eso es lo que creo que nos falta un poco de sentido común. Tenemos que dejar de actuar de forma individual en estos casos, ¿verdad? Y la tecnología es el elemento que Claro. nos va a colaborar. Tiene que saltar los nombres. Claro, porque automáticos. cuando nosotros tenemos una característica de denuncia por estafa con diferencia de la víctima, pero mismo modus operandi y los mismos Los señalados mismos nombres. y los mismos nombres, creo que la tecnología está para eso y que Que te tendría que salten. ser la que permita Ahora, que ¿cómo es esto posible sea con- más simple, con ¿verdad? que esta gente con denuncias penales por estafa del 2021 sigan teniendo cuentas corrientes, Siguen teniendo cuentas corrientes. los bancos les permitan trabajar? Siguen trabajando. Es más, no hay ni uno imputado. No hay ni uno imputado. Desde el 2021. Desde el 2021. No hay uno imputado de estos nombres que te mencioné, ¿verdad? Claro, pero hay que entender. Vos entras a una fiscalía, ¿cuántos casos hay en una fiscalía? Una unidad fiscal como mínimo por año tiene, no sé, 3.000 casos 3.000. promedio y me quedo corto. Por eso, cada 3.000 unidad 3.000 fiscal. casos. Viene el caso del arreglo de cocina del vecino Juan Pérez de 3 millones. ¿Te es algo? A ver, yo no digo que esté Siendo bien. sinceros. Sí, siendo sinceros, yo no digo que esté bien o esté mal. Vamos a hablar de realidades. El agente del Ministerio Público Tiene así de cuestiones y por supuesto que eso se va posponiendo qué y entonces no no se se ve la aglutina? red, ¿verdad? No se evidencia la red. Entonces,
tomamos la decisión de exponer esto porque la verdad que es traído de los pelos. Hay todo un esquema entablado, hay demasiada gente involucrada. Y estamos quedándonos cortos con las víctimas. Yo creo que sí, por los números y sobre todo porque esto se movió a raíz de una o dos denuncias y una o dos personas que empezaron a buscar a las víctimas y hasta ahí llegaron, ¿verdad? No es que esto se mantuvo y continuó. Esto tiene que estar a etcétera. cargo de un solo investigador de la SEDECO, Así mismo. en un solo expediente, y de un solo agente fiscal en un solo expediente. Ahí Así mismo. la cuestión va a ser diferente. Así mismo, y también tiene que ser un reflejo y una llamada de atención para todos en estos esquemas en los que nosotros estamos trabajando. Sí, por el tema de la construcción de piletas, claro, de piscinas. A ver, Olvídate. acá lo que se detectó es un espacio. Esta gente que maneja esta estafa encontró un espacio. Y nosotros como sociedad consumidora... Máximo te van a cobrar 15 millones. Claro, pero nosotros como consumidores estamos expuestos a esto. Entonces, las instancias judiciales, los estamentos, las instituciones tienen que blindar ese espacio. ¿Qué ¿verdad? solicita finalmente usted, doctora, y estas víctimas? Nosotros, en nombre de todas las víctimas... 50 en total. Pedimos que si existen más que también se acerquen, pedimos que se haga eco las autoridades, tanto de la SEDECO como de la Fiscalía, en razón de que hay muchas denuncias presentadas, ¿verdad? Y que nos colaboren, porque este es un espacio generado en favor de los delincuentes y no puede ser, ¿verdad? Todos estamos expuestos a este tipo de estafas y tenemos que pedir esa seguridad jurídica por sobre todo para que el comercio siga siendo dinámico, la tecnología sea un elemento a nuestro favor y que no le demos la oportunidad a estas ciberestafas permanentes. Doctora Ana Sáez, como siempre, un verdadero placer, querida. Igualmente, Héctor, muchas gracias. A la vuelta del corte vamos a traer un caso que tiene que ver con la muerte trágica de un papá y de su hijo. El papá un poquito más de 50 años, el hijo de 28, ambos profesionales. Fueron a realizar un trabajo en un tercer piso en Encarnación para medir algo y había un cable de alta tensión de la ANDE que ni siquiera ellos tocaron y estaba mal colocado el cable de la ANDE de alta tensión y ese cable que nunca tocaron, ese cable los mató a ambos. Y hasta ahora la familia no tiene respuesta por parte de la justicia. A la vuelta al corte, ese tema aquí le proponemos en Causa Justa. Hoy le traemos un caso que tiene 11 años de antigüedad, pero tiene 9 de proceso judicial. Un caso en donde un papá y su hijo, ambos profesionales, fueron a hacer una medición en un tercer piso en la ciudad de Encarnación y un cable descubierto. Ellos dos, padre e hijo. Padre e hijo fueron a hacer un trabajo, tenían que hacer unas mediciones del interior de una vivienda y no les funcionó la cinta métrica láser y usaron la cinta métrica normal y al extender la cinta métrica de metal, que es la que conocen, y el cable estaba cerca, ni siquiera tocaron, hizo que ellos se electrocuten y mueran. Hace 9 años la familia de ellos están tratando de que exista un poco de justicia, realmente. Y hoy nos acompaña, aquí en los estudios, de Causa Justa, Verónica Velilla, hija y hermana respectivamente de las víctimas de este hecho, y el querido doctor Juan Andrés del Mas, disculpa, que es abogado representante de la familia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Héctor Alegre, y a tu afamada teleaudiencia. Quiero comenzar con la dama, como siempre, ¿te parece? ¿Cómo no? Más adelante. ¿Cómo se llamaban tu papá y tu hermano, Verónica? Mi papá se llamaba Miguel Ángel Velilla Especiales y mi hermano es Marcelo Raúl Velilla Viveros. Mi papá tenía 60 años 60 años. y mi hermano 28. Ambos eran profesionales, obviamente. Sí, en realidad mi hermano era ingeniero junior. Él estaba cursando la carrera de ingeniería y se recibía al año siguiente de lo que pasó. ¿Y tu papá era...? Mi papá era orfebre, era fabricante jubilado. de joyas. Sí. Vivía en el Luque, creo, ¿verdad? No, en Asunción. En Asunción. Sí. Y era jubilado y se fue un día a ayudarle a su hijo. Sí, él acompañó a trabajar a mi ¿Querían hermano. viajar juntos?
Exacto. Y la acompaña a Encarnación. Sí. ¿Qué tenía que hacer tu hermano en Encarnación? Mi hermano nada más tenía que acercarse a una casa, a un tercer piso, a sacar unas medidas para traer esa medida y con eso hacer un proyecto de una torre alta de telefonía. Ok, Él bueno. trabajaba para una metalúrgica que construían esas Esas antenas. esas antenas. Sí. Y se ubica en un tercer piso, en un barrio de Encarnación, creo que en el centro, si no En estoy Pacucuá equivocado. de Encarnación. En Pacucuá de Encarnación. Sí. ¿Y qué pasa? ¿En qué fecha? El 30 de noviembre del 2012. Sí. Esto fue a la 1:30 del mediodía más o menos, ¿verdad? Ellos suben al tercer piso y... Era azotea. Sí, exacto, Azotea. sí. Ah. Bueno, suben al tercer piso a sacar la medida y tenían un metro digital que no les funcionó, ¿verdad? Entonces recurrieron a un metro metálico convencional. Y sucede que mi papá queda para ubicarnos hacia adentro de la casa y mi hermano estira el centímetro metálico como yendo hacia la vereda, ¿verdad? Claro. Siempre hablando en el tercer piso, Claro. en la terraza. Hacia el límite de la azotea. Hacia el límite, exacto. Sí. Y al erguirse, ¿verdad? Ya llegó a la medición y al erguirse recibe la descarga de este cable que pasaba por encima de esa casa. Era un cable de alta tensión de la ANDE. Sí. ¿De cuántos volts? Por ejemplo, ese es el lugar de los hechos. Exacto. Ese es exactamente el metro que ellos usan y así mismo quedó. Así mismo quedó. Sí. Y ahí estamos viendo que hacia donde está la persona parada, hacia ahí estaba el cable, ¿verdad? Exactamente, sí. Y tu hermano estaba en la otra punta. Sí. Y ahí tu hermano recibe la descarga, pero tu hermano llega a tocar el cable pelado. En realidad no podíamos demostrar exactamente, pero ese cable tenía un diámetro de descarga eléctrica, así que no hizo falta que ¿Qué él... significa diámetro de descarga eléctrica, Y Verónica? del cable tenía un cierto circuito donde llegaba ya la electricidad que no hacía falta. O sea, no hacía falta tocar. No hacía falta A tocar. X centímetros había ya te que corría. entrar en contacto de esos 40 centímetros para poder recibir ya la descarga. Medio metro. Sí. Ahora, doctor Delmas, Juan Andrés, ahí está, ese es el cable. Ese cable pasaba sobre la casa y no tenía que pasar sobre la casa. Nunca. Jamás. Jamás. Pero bueno, a ver, doctor Juan Andrés Delmas, este caso lo lleva usted, lo llevas vos hace cuánto tiempo ya. Bueno, querido Héctor, este caso estamos ya luchando, litigando casi ya una década, 10 años. En este sentido, nosotros hemos promovido una demanda por indemnización por daños y perjuicio ocasionado por o en contra de la Administración Nacional de Energía, llamado ANDE. En ese sentido, como dijo la señora Verónica, fallecieron en momentos distintos, pero en el día, tanto el señor Miguel, de 60 años, y su hijo Marcelo, de 28 años de edad. Miguel muere después. Miguel muere después. Marcelo muere inmediatamente. Muere en el acto. Sí. Eso por lo menos lo que dice en cuanto a forense y lo que consta en la carpeta fiscal. Sí, doctor. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos iniciado la correspondiente demanda. Y como había dicho, promovimos esto en el año 2014, diciembre del año 2014. Pasamos por varios incidentes, excepciones, como todo cuestiones de derecho. Pero la ANDE no reconocía su responsabilidad. Por supuesto, desde un comienzo, desde el vamos, ellos al contestar la demanda, obviamente ellos dijeron que no eran responsables ¿Por qué? del daño causado. Por el solo hecho de que el cable que pasaba por esa azotea no era propiedad de la ANDE. ¿Propiedad de quién era? Ahí vamos. Entonces, después de luchar por casi 5 años, tuvimos parcialmente una sentencia definitiva en primera instancia, lo cual da al lugar la demanda. Media década. Media década. Bueno, para no ser tan técnico y tratar de hacer entender la situación. Lo mejor. Eso. Así mismo, la cuestión que plantean es que ese material, ese cable conductor que provocó a través de una descarga eléctrica, la electrocución, hablando mal y pronto, de los señores o las víctimas, no son propiedad de la ANDE. Entonces nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. Hubo un cúmulo de pruebas en todo el expediente y que consta en autos, que está glosado en autos, donde no solamente se ha
tirado por la borda. Y digo tirado por la borda y con mucho sentimiento, con mucho afecto y con dolor, yo como abogado, y hablo por parte de la Cámara de Apelaciones, porque nosotros hemos apelado al igual que la contraparte, al igual que la contraria que vendría a ser la ANDE. Podríamos hablar de monto, etcétera, etcétera. Innecesario eso. Pero revocó la sentencia definitiva que se hizo al lugar. Y uno se puede preguntar el por qué. Por la situación en que, por decirlo así, desconocer la ley 966/64, artículo 41 del reglamento de la ANDE, de cuidar, de custodiar las cosas suyas. Sí. Entonces nosotros no estamos hablando acá, Héctor, para entender. Para entender un poquito, a Sí. ver, porque no quiero ser muy técnico. Sí. En primera instancia, la justicia, el juez en lo civil y comercial, si tenés el nombre, recordámelo. El doctor Rosano. El doctor Rosano dice al lugar, esto se demostró que este cable que mata a estas dos personas que no tenía que cruzar sobre esa azotea, porque los cables no pueden pasar sobre las casas, pertenece a la ANDE. ¿Por qué en segunda instancia esa sentencia definitiva se modifica? ¿Bajo qué parámetro, bajo qué precepto? El fundamento, y para mí, y digo con todo y asumo la convicción de una mirada, y le respeto a los camaristas, la doctora Mercedes Guillermini, Sí. la doctora Verónica Ocampos, Sí. y así también el doctor Mercado. Pero para mí, de todo punto de vista, una mirada miope y raquítica. ¿Qué dice esta Cámara? Al solo efecto, echa todo el cúmulo probatorio, tantos testificales, instrumentales, documentales, tomas fotográficas, es más un perito, o en este caso vendría a ser un testimonio calificado, que esto lo quiero decir, de un ingeniero electromagnético electricista, especializado en Colombia, Pero matriculado si por la si Corte vamos, Suprema de por Justicia, favor, la ANDE. quiero que decime, vamos a lo concreto, Juan Andrés del Mas. Sí. ¿Por qué esta cámara en segunda instancia, bajo qué dice? Dice que no es responsable la ANDE porque no tenía la responsabilidad o la responsabilidad de conocer Esperan ese a poco. cable conductor que pasaba por la azotea. Quiero explicar un ratito, Sí. Héctor, si me das 2 minutos. Por favor, para entender. Nosotros no estamos hablando de un cable de 2 milímetros como cualquiera, y respetando a los pancheros, a los lomiteros, de un vendedor informal que conecta en forma clandestina para iluminar su carrito. No sé si me explico. Estamos hablando de un cable de media tensión de 13.200 voltios, donde hay 4 columnas de hormigón, base de hormigón, columnas de 12 metros de altura, y decir que no era propiedad de la ANDE. Nada ¿Y más que... propiedad de quién era? Ahí voy. Se ha demostrado en autos Sí. que ellos mismos, como se suele decir, han pisado su propio, vamos a decir, Sí. el palito, por decirlo así, que si supuestamente no eran de ellos, después del hecho delictuoso o el daño causado con derivación fatal, han solicitado a la propia ANDE retirar los materiales, y nos hacemos la pregunta, si no sos propietario, no sos responsable y no sos dueño de la cosa, ¿por qué tenés que retirar algo que no es tuyo? Ahora, Verónica, eso me contabas la vez pasada en Radio 1000 cuando hablábamos. Me contabas que la ANDE primero dijo que ese cable no era de ellos. No contaron de quién era. La ANDE tenía que haber dicho, no es mío, es de fulano por esto, por esto, por esto. Esta es la constructora o la empresa tercerizada que colocó. Nosotros no tenemos por qué fiscalizar, cosa que es mentira, porque la ANDE es una sola empresa. Pero bien, después ellos son los que modifican las columnas y cambian de lugar el cable. Ellos fallecen al mediodía y al día siguiente a la mañana esos cables amanecieron ya en el lugar donde debían estar siempre. O sea, modificaron la escena de un delito, de un hecho criminal de manera irregular también. ¿Quién autorizó que se modifique eso? Y seguramente se alarmaron porque tenían que haber fallecido 2 para que se den cuenta que eso tenía que estar ¿Pero quién lo modifica? la ANDE. Pero hay toma fotográfica, hay demostración de que fue la ANDE que hizo eso. De la ANDE no. Nosotros tenemos la muestra anterior, pero al día siguiente cuando se acercaron otros familiares a ver, esos cables ya no estaban ahí, ya estaban Y puestos sobre la columna de la ANDE. ¿Lograron tener algún tipo de
de testimonio de alguien que diga, no, acá vinieron esta mañana a cambiar fulano de tal. Y sí, los vecinos, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron los vecinos? Y que se cambiaron, que se había puesto ya en el lugar donde tenía Pero que eran estar. camiones de la ANDE. Y tiene que ser, son los únicos que pueden tocar la electricidad, nadie más puede, Claro, puede porque, administrar. a ver, en Encarnación Sí. hay una empresa tercerizada que hace los trabajos de la ANDE. En este caso, Héctor, en este caso concreto, lo que yo me puedo ceñir, Sí. lo que consta en auto en la investigación, es que sí, obviamente, el único que puede autorizar para realizar esas clases de obras es la ANDE. Claro. Pero la ANDE mismo dijo, y consta eso en el expediente, Sí. y consta eso en la carpeta fiscal. Entonces, no sé de qué estamos hablando. ¿Cómo uno ¿Qué va- dijo la ANDE en la carpeta fiscal? que ellos solicitaban el retiro de todos los elementos y los materiales que se encontraban, y hasta podemos decir que esto ya es como, por decirlo así, material penal equivaldría más a alterar una escena del crimen. Esto se alteró una escena del crimen. Totalmente, dejando, no vamos a decir sin pruebas. Justamente es por eso lo que yo te había comentado a prima facie de tu programa sobre el testigo calificado que tuvimos que contratar a un ingeniero electromagnético para dar a posteriori de lo que ocurrió in situ, obviamente, en el lugar de los hechos. Ahora, Verónica, lo llamativo de todo esto es el rechazo de la ANDE de reconocer que ellos tenían, como son la Administración Nacional de Electricidad, por más que haya, salvo el de Villarrica, porque sí en Villarrica hay una empresa absolutamente independiente que es, no me acuerdo cómo se llama, en Villarrica, pero que yo sepa en Encarnación no hay una empresa que administre la electricidad. La ANDE es la que administra el tendido eléctrico. O sea, la ANDE puede decir, nosotros no colocamos, pero la ANDE no puede desconocer que ellos como ANDE tenían que haber controlado que eso no estaba ahí. Por ende, son responsables. Que yo sepa, eso es lo que se discute. Ellos no pueden lavarse la mano, Juan Andrés. Jamás. Pero se están lavando la mano hace una década. Hace una década. Y seguimos luchando. Seguimos luchando. Hoy en día estamos ante la Corte Suprema de Justicia, ¿Sala civil? la Sala Civil, Sí. compuesta nuevamente por los miembros excelentísimos del ministro Martínez Simón, Sí. Eugenio Jiménez Rolón Sí. y el César Garay Sucolillo. Sí. Héctor, ¿Hace cuántos años está en la sala civil este caso? esto fue ya el año 2021. Hace 2 años. Sí. Acá hay 3 momentos, Héctor, no quiero quitarte mucho tiempo, Sí. pero quiero hacer una suerte de sintaxis, por decirlo así. Hay 3 momentos. 2 momentos que ocurrieron y un momento que todavía no ocurrió y que estamos esperando ansiosamente que ocurra. El primer momento es la sentencia en primera instancia, la 438 de agosto del año 2019. Sí. El segundo momento que también ya ocurrió es el acuerdo y sentencia número 58 expedido por la Cámara de Apelación de Tercera Sala de junio del año 2021. Y estamos hablando del tercer momento que todavía no existe y que es que se expida la Corte Suprema de Justicia ante este caso. Y quiero decir que nadie anhela tanto o con tanta vehemencia la justicia por aquellas fueron tantas veces denegadas. Porque la justicia tardía o la justicia demorada es sinónimo de injusticia. Juan Andrés Delma, muchísimas gracias, Verónica. Como hija y hermana de 2 personas que no tenían por qué haber muerto así, por irresponsabilidad de alguien que permitió que eso se construya así y que no puede lavarse la mano hoy día. No puede lavarse la mano. ¿Cuál es tu mensaje, por favor, Verónica? Y Héctor, es pedir justicia. Si Dios hubiese tenido una oficina, yo me hubiese ido a manifestar y decirle a Dios, devuélveme la vida de mi papá y mi hermano. Pero eso no existe. Entonces, lo único que nos queda es recibir una indemnización que sea justa, ¿verdad? Para una familia que se desmembró, ¿verdad? Para unos nietos que no van a tener nunca más un abuelo. Hijos nosotros que nunca más vamos a tener un padre. Mi mamá, que hace más de 10 años viene sufriendo de depresión, porque para ella no pasaron 10 años, para ella es hoy. Es todos los días. Sigue pasando todos los los días. Es el día a día. Es comer una comida y acordarse si hubiese estado tu papá. Es comer una comida y es decir si hubiese estado tu hermano. Mi familia se desmembró y mi familia no se fue a hacer un trabajo de peligrosidad. Mi papá y mi hermano se fueron a sacar
una medida y encontraron la muerte. O sea, el cable les encontró ahí por la desidia de gente que tiene que administrar bien. Entonces, mi pedido y el de mi familia es, por favor, respeto a nosotros. Que nos respeten y que consideren el caso. Para nosotros no son papeles, para nosotros son vidas humanas, parte de mi familia. Y es lo que queremos. Justicia, que los ministros, por favor, ocupen ese tiempo, que puedan ya dar una solución a esto. Y que bueno, la vida de mi hermano y mi papá no van a volver. Entonces, por lo menos, el respeto un poco de recibir una sensación de indemnización. justicia. Sí. Bueno, Verónica Velilla, Juan Andrés del Mas, abogado, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver cómo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve este caso. Hace 2 años está en la Sala Civil. Vamos a ver cómo va avanzando el mismo. Vamos a hacer un seguimiento del caso que va a dejar un interesante precedente con respecto a la responsabilidad de los administradores de Estado, con respecto a la responsabilidad de las instituciones públicas. Va a dejar este caso un precedente muy interesante, que ya se dieron casos anteriores en donde la ANDE no pudo desconocer, o la institución, de que eso fue por culpa de ellos. En este caso ahora la ANDE se pretende lavar la mano porque dice: nosotros no colocamos esa columna, nosotros no fuimos. Pero sin embargo la ANDE fue la que pidió que se cambie de lugar el cable al día siguiente. Entonces, vamos. A la vuelta al corte vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, Susana Granado, para hablar un poquito de este importante primer eslabón del servicio de justicia en el Paraguay. Muy importante y que debe ser aún más protegido. A la vuelta al corte ese tema. En lo que hace al Poder Judicial, los juzgados de paz son el primer eslabón a donde recurre la gente, en especial en la mayoría de las ocasiones, las personas más humildes realmente. Junto con el Ministerio de la Defensa Pública también, pero que el Ministerio de la Defensa Pública ya está aparte, es una cuestión aparte, junto con el Ministerio Público, una cuestión aparte, pero dentro de la Administración de Justicia, del Poder Judicial, de ese Poder del Estado, quienes quieren un poco de justicia, al comenzar, van y recurren a los juzgados de paz, que prestan un servicio enorme, un servicio que más que servicio es una dignificación hacia el ciudadano. Bueno, nos acompaña hoy la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, la querida y distinguida doctora Susana Granado. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor. Un agradecimiento especial a vos por este espacio y a toda la gente que nos ve a través de la televisión. Muy buenas noches. Bueno, los juzgados de paz. ¿Cuántos juzgados de paz hay en el Paraguay? Y aproximadamente somos 310 a nivel país. Hay muchos juzgados de cabecera departamental que conforman más de un turno por la cantidad de trabajo que se presenta en las capitales departamentales. Acá en Asunción son 6 a 7 juzgados de paz. Ciudad del Este tiene 4, en Ciudad del Este mismo 4 turnos, después extendidos por todo el Alto Paraná, son aproximadamente 24. Está también una circunscripción que tiene bastantes jueces de paz, que es la circunscripción de Itapúa, que tiene 32, 33 juzgados de paz, y así a nivel país estamos distribuidos en todas las ciudades de la República. Por eso digo siempre, la primera puerta que se golpea en el servicio de justicia son los juzgados de paz. Así mismo, Héctor. La verdad que así como decís, somos el primer eslabón de la justicia. El primer paño de lágrimas. El primer paño de lágrimas, el primer lugar donde la gente recurre para poder dar una solución a sus problemas. Hoy día con la amplitud de competencias que tenemos a partir de la 6059, tenemos un cúmulo de competencias en materia civil, niñez y adolescencia, en materia de juicios sucesorios, y lo más importante y lo más significativo y delicado que tenemos, porque representa algo bastante sensible y vulnerable, son los juicios de violencia doméstica, y en el ámbito de la 5777, la ley de violencia hacia las mujeres, así como el maltrato infantil, que son cuestiones y temas bastante sensibles que todos los días inclusive escuchamos a través de los medios
masivos de comunicación, todo lo que viene generando y todo lo que representa también ese primer socorro que nosotros podemos dar a través de las medidas urgentes que se dictan en los juzgados de paz para poder responder ante la necesidad de una persona que está siendo víctima de violencia en los casos que se presentan. Hoy día los juzgados de paz, ¿a qué desafíos se enfrentan? Y la verdad, Héctor, son muchos los desafíos que se presentan. Podemos hablar de muchos avances que se dieron con la implementación histórica, diría yo, del expediente electrónico que se dio el año pasado, en septiembre, si mal no recuerdo, en la ciudad de Concepción. En el interior del país, los 3 primeros juzgados de paz que tuvieron expediente electrónico fueron los juzgados de paz de Concepción. Hoy día podemos hablar de un avance realmente bastante importante en esa circunscripción porque todos los juzgados de paz cuentan ya con servicio de internet, sistema Judisoft, que viene a ser más o menos la plataforma a lo que sería el expediente electrónico. Y justamente estábamos escuchando en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia cuando el ministro se refería a que 3 juzgados de paz en esa zona estarían sumándose a los juzgados de paz que cuentan con expediente judicial electrónico, que son Horqueta, Ubillaú y Vallemí, por la cantidad de trabajo que ellos tienen. También cuentan con expediente electrónico en la ciudad de Cacupé, los 2 juzgados de paz, primer y segundo turno. Y a nivel país, Alto Paraná, en las ciudades en Ciudad del Este, en Presidente Franco y Hernandaria son los que ya tienen también el sistema Judisoft, que eso permite también el manejo con el oficio electrónico, así como también acá en la ciudad de Ñemby, que es el único juzgado de paz de Central que cuenta con ese servicio, y Pedro Juan Caballero. Así, este avance tecnológico se va dando a nivel país en los juzgados de paz. Tengo entendido también que en Alto Paraguay también existe, ya se está implementando el tema del oficio electrónico y nosotros consideramos esos avances muy importantes para los juzgados de paz, teniendo en cuenta también la distancia que representa para las personas, para los profesionales, abogados mismos que litigan en el interior, que ya desde sus oficinas puedan realizar algún tipo de trámite en los juzgados de paz. Pero es espectacular. Ahora ustedes, como jueces de paz, vos que presidís la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, ¿cuáles son, no sé si reclamos es una expresión correcta, puntualizaciones hacia la Corte Suprema de Justicia? Ustedes como gremio, ¿qué le piden a la Corte para mejorar el trabajo de ustedes? Bueno, en realidad nosotros vivimos en constante reclamo, siempre hacemos nuestras solicitudes, principalmente en materia de infraestructura y recursos humanos. Está establecido el funcionariado dentro de los juzgados de paz, un ujier y un actuario. Si vos te vas a lo que es el esquema, ¿verdad? de lo que representa el juzgado de paz, es un juez de paz, el juez de paz, el secretario y el ujier, y nadie más. Entonces, todos aquellos juzgados en donde uno ve de que hay mayor cantidad de funcionarios es porque realmente son comisionados para realizar ciertas funciones. Yo sé porque hace varios años que venimos trabajando con el grupo que conforma la Comisión de Presupuesto. Se viene solicitando para la habilitación de 630 cargos aproximadamente, la creación de cargos para los juzgados de paz. Para los juzgados de paz. Sí,
Pero vos sabés, Héctor, que siempre en materia presupuestaria, cuando estamos hablando de creaciones y cuando afectan los gastos rígidos referentes a Fuente 10, siempre son muy difíciles de conseguir. Entonces, pero es que hay que plantear, o sea, no, es que- se planteó ya 2 años. Me Sí. explico. A ver. Ustedes tienen, o sea, hay que plantear, o sea, si los juzgados de paz o los juzgados de paz, las fiscalías, el Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial en sí, quiere más funcionarios, no es que quiere, con todo respeto, una modelito para modelar o un modelo para modelar. O sea, son funcionarios la mayoría técnicos que hacen un servicio de justicia necesario. Hoy día, con la cantidad de funcionarios que tiene el sistema de justicia, no da abasto. Con la cantidad de unidades fiscales, no da abasto. Es impensable, en el caso de los fiscales, pensar que vos podés manejar exitosamente 3.000 casos por año. Cada fiscal, Sí. como promedio, tiene 3.000 casos, le ingresa 3.000 casos por año. ¿Cuántos casos le ingresa a cada juzgado de paz en promedio por año? Y en promedio, Héctor, justamente traje a colación algunos datos estadísticos. A ver, por el ejemplo. año pasado, nosotros solamente en materia de violencia doméstica, a nivel país se manejaron 28.477. Hoy día, a mayo, cerrando mayo, ya tenemos 12.270 casos de violencia doméstica. Solamente los juzgados de paz. Solamente juzgado de paz y solamente violencia doméstica, sin mencionar los demás juicios que se tramitan en los O juzgados sea, de paz. estamos hablando que solamente en un tipo de caso, Sí, que es violencia doméstica. La competencia en materia de violencia doméstica, pero El año quiero- pasado 28.000. Sí, A mayo de este año 12.000. 28 más 12.000 son 40.000 casos. O sea, Sí. en 2 años sumaron 40.000 casos. en materia de violencia doméstica, pero Solamente- te quiero dar los Sí. datos A que ver. se manejan a nivel país con relación a los demás juicios en otras materias. Y en total de casos de juicios ingresados a nivel país, el año pasado se cerró con 125.792 exactamente. Se dictaron 203.191 autos interlocutorios y 129.434 sentencias definitivas. Eso sin contar con los juicios especiales, en este caso los de violencia doméstica, que tenemos una estadística aparte a lo que se maneja en materia civil. En O sea, promedio, ¿cuánto estamos? Vos, por ejemplo, como jueza de paz, nunca te pregunté de qué distrito sos jueza de paz. Nueva Colombia. De Nueva que Colombia. La verdad que en la cuestión de la cantidad de trabajo, Héctor, hay que entender de que nosotros nos manejamos según la jurisdicción y la población que Claro. tiene la ciudad, ¿verdad? Y ahí también tenemos una gran diferencia, por eso siempre nosotros como gremio solemos plantear de que se haga algún tipo de plan piloto, que creo yo que este año, después del trabajo que habíamos realizado, se van a ver para las cabeceras departamentales, que son los que tramitan más juicios, porque en las cabeceras departamentales están los bancos, están las cooperativas, están las agencias. Dame el están- dato, por más que sea Sí. general. Un juez de paz, en promedio, ¿cuántos casos maneja por año? Y, por ejemplo, en un juzgado de paz de la capital estamos hablando de casi más de 30.000 Espera, casos. Sí. espera. Sí, se da en un juzgado de paz acá de capital, así Sí, mismo ¿cómo es posible que humanamente un solo juez o jueza de paz y aproximadamente no más de 10 funcionarios, porque creo que cada juzgado de paz tiene máximo 10, 15 funcionarios, ¿verdad? Y adaptado a la realidad, Héctor, en las cabeceras siempre se El promedio, trata de... ¿cuánto? Bueno, acá en capital hay juzgados que tienen de 15 a 30 Por ejemplo, funcionarios. pero aún así, Aún así ¿cómo no es abastece... posible que humanamente un individuo pueda en tiempo y en forma trabajar eficientemente sobre 30.000 expedientes que le tiran encima? Pero te doy un versus, otra ver. realidad. Sí. Por ejemplo, hoy tenemos el caso, un caso que conozco creo que es repatriación, Sí. Caguazú, en donde la jueza es la que abre y cierra el juzgado. ¿Por qué? Porque no está contando ni con secretario ni con ujier.
Entonces, eso a nosotros nos dificulta mucho el trabajo. Entendemos que hoy día se dan este tema de se llaman los concursos para poder ocupar los cargos. Esos concursos llevan casi un año a veces en el tema de los exámenes, de los papeles y demás, ¿verdad? Es bastante burocrático. Pero esa es una realidad. Hay juzgados en donde está solamente el ujier o solamente el secretario y el juez. A veces el juez ya se jubila. Hoy día el tema de la jubilación es un tema que está dando que hablar también a nivel de corte, porque varios juzgados están quedando vacantes. En el caso de los juzgados de paz se agrava la situación, porque para nosotros no solamente es una doble responsabilidad, es un doble trabajo, sino también que genera un gasto más el hecho de que tengamos que trasladarnos de una ciudad a otra. No estamos en un mismo edificio los jueces de paz como para poder pasar nomás a la otra secretaría e ir a firmar algún tipo de medida cuando te dan a tu cargo otro juzgado de paz que está en otra ciudad. Sí, y por los temas sensibles, el juez de paz tiene que estar prácticamente 24/7 en el... Imposible sí, soportar. Es muy tiene difícil, que haber más funciones. pero debo reconocer de que a nivel país también nuestros colegas tienen ese compromiso, asumen ese compromiso y estamos tratando de hacer lo humanamente posible para cumplir con todas las responsabilidades que tenemos. ¿Cuál es tu mensaje final, doctora, por favor? Y en este caso quiero manifestar de que es muy difícil para nosotros cumplir con todas las responsabilidades si es que en materia presupuestaria nosotros no se nos reconoce toda la problemática que pasé a exponer. Creemos que se tiene que respetar la autarquía presupuestaria en el sentido de respetar ese 3% que la Corte debe de manejar en el presupuesto general de la Nación, porque creemos también que sin recursos, sin personal capacitado, sin infraestructura, es muy difícil de hablar de independencia y es muy difícil cumplir con todos los requerimientos que las personas realizan. Así que esa es mi solicitud, Héctor, y esto va también para la clase política, para que en el momento del estudio del presupuesto general de la Nación pueda fijarse en esos puntos. Doctora Susana Granado, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Como siempre, un placer tenerla acá, señora. Muchísimas gracias, Héctor, y a las órdenes cuando la situación amerite. Gracias. Finalmente quiero referirme a algo. Causa Justa, que el 1 de agosto cumple 15 años. Causa Justa cumple 15 años de emisión al aire. Y bueno, fuimos nominados como programa, porque yo solo no lo hago el programa, esta producción, los queridos compañeros camarógrafos, está la gente de edición, está William, Jorge, a quien los nombro en representación de los queridos compañeros. Fuimos nominados para los premios Paraná como mejor programa de investigación y de entrevistas en cable. Ganemos o perdamos, no importa, pero principalmente lo que honra y enorgullece a los que hacemos Causa Justa es que los miembros del jurado, que son distinguidísimos amigos, colegas del ámbito periodístico, se hayan acordado de este programa, que lo único que quiere hacer es aportar al crecimiento de nuestro país como república, como democracia. Nos vemos en la próxima. El premio se entrega, creo que este sábado, si no estoy equivocado. Nos vemos, ganemos o perdamos, no importa, vamos a estar acá como todos los jueves ahora, como todos los jueves, siempre apostando por el crecimiento de nuestro hermoso y querido Paraguay. Chao.